Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en respuesta a la señorita Zaira Arias aquí en Amanecer Libertario. Ayer me estuvieron escribiendo tanto por Instagram, WhatsApp, Telegram y demás redes sociales diciéndome, oye Mirko, mira, te han sacado un video supuestamente rebatiendo todo lo que tú siempre propones, vas a responder. Y yo digo, a ver, vamos a ver el video. Y quiero ver primero las intenciones de las señoritas Airarias. ¿Por qué? Porque yo me dedico a hablar de política. Yo no hablo ni de farándula, ni les digo morbo para que ustedes digan, ¿saben qué? Perfecto, él es el rey. No, yo hablo de política y me concentro en eso. Y si la señorita Airarias me va a criticar por mi pelo, por mi cara, por mi color de piel y tal, entonces no vale la pena. Porque yo hablo de política y yo a mis seguidores les doy buen contenido, no les doy basura. Y vi más o menos y sí, hay algunas posturas que obviamente, como compararme con Keiko Fujimori, que están erradas totalmente, pero creo que con la señorita Zaira sí se puede debatir. Y es más, al final de su video me dice, Mirko, vamos a debatir. Y sí, acepto, Zaira, ¿qué tal si lo hacemos la próxima semana? Te voy a escribir por Twitter, mensaje directo, y lo vamos a hacer en un en vivo en mi canal, porque yo no tengo problemas al debatir, pero sí tengo problemas cuando las posturas ya pasan lo personal. Tú atacas mis ideas, pero si atacas a las personas, me parece que no vales la pena absolutamente para nada y la gente obviamente se da cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, básicamente que la señorita Zaira Arias ha sacado el video que están viendo en pantalla. Se llama ¿Qué es la verdadera libertad? Respuesta Mirko Vidal y Amanecer Libertario. Acá yo tengo ya bastantes cosas que decir. Le voy a responder citando libros, citando autores y teorías. Esto lo vamos a hacer para que quede bien liso el terreno, para que cuando ella venga me pueda refutar estos autores. Yo normalmente, para formarme una opinión, yo busco un autor, veo su postura y busco las personas que lo refutan. Y cuando veo que las refutaciones que le hacen a ese autor no son suficientes como para hacerme a mí cambiar de opinión, me quedo con esa teoría. Zaira Arias parece, no trato de decir nada, parece que no es así, porque pone que es la verdadera libertad. Entonces su concepto de libertad es el único y es el que todos debemos adherir. Yo no, yo creo que mi concepto de libertad es el correcto, el que yo siempre defiendo, que es la libertad negativa, pero no por eso niego que haya otros conceptos de libertad. En mi opinión son errados, pero ella dice cuál es la verdadera. O sea, esta es la única y esta es la que todo el mundo debería seguir, porque el resto están son difamaciones, dimensiones, son, no sé, ¿qué puedo decir? Es gente que trata de engañar. No, a mí me parece que su concepto está equivocado, pero yo jamás diría mi concepto es el único, porque eso jamás. A ver, ¿cómo empieza su video? ¿Por qué? Porque más o menos nos vamos a ir tocando cada punto que ella toca para así rebatir absolutamente todo lo que ella toca. Entonces este video va a ser un poco más largo, te recomiendo que le des like a este video, compártelo en tus redes sociales para que la gente se informe, porque este programa va a ser altamente con contenido de política, economía, filosofía, etcétera, porque más o menos me he preparado una respuesta. No tengo un guión, pero sí tengo varias pestañas o con libros, etcétera, para que la gente se informe y quede bien claro qué es el liberalismo, qué no es el liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo probablemente sea una de las palabras más manchadas de toda la historia, y por supuesto la señorita Zaira aprovecha eso para intentar criticarme, pero bueno, cae en vacíos que no puede resolver, y lo vamos a ver ahora. Y una vez dicho eso, que le has dado like y lo hayas compartido, vamos a empezar. Recuerden que no puedo poner su video por una cuestión de derechos de autor. Yo no lo puedo poner porque si lo pongo me pueden bajar la cuenta, etcétera. Pero sí les puedo hacer un resumen de lo que ella dice. Ella primero, lo primero que ella hace es tratar, porque no creo que lo define, tratar de definir qué es la libertad. Y nos da el concepto de libertad negativa y el concepto de libertad positiva. Pero parece que la señorita Zaira Arias no se ha informado lo suficiente. ¿Por qué? Porque a mí me acusa de decir la libertad positiva me parece una aberración. Y yo lo mantengo, la libertad positiva es una aberración. Y me dice, él te está haciendo llegar a conceptos equivocados de por qué ataca la libertad positiva. En otras palabras, me dice que el autor da estos dos conceptos, que el autor se llama Isaiah Berlin. Te recomiendo que lo leas, Zaira, porque se nota que no lo has leído, y ya te voy a decir por qué. El autor que crea el concepto de libertad positiva, libertad negativa, o por lo menos Isaiah Berlin es el autor que lo populariza. El propio autor critica y destruye la libertad positiva.
Entonces no soy yo. Yo recojo sus conclusiones, sí, porque me parece que está acertado. Pero yo no soy el que ataca la libertad positiva. Para empezar, para que la gente lo entienda. ¿Qué es libertad negativa y qué es libertad positiva? La libertad negativa es que tú puedas realizar tu proyecto de vida sin que otras personas intervengan en él. Ese es el concepto que defendemos los liberales libertarios. ¿Y cuál es la libertad positiva? Bueno, básicamente es hacer todo lo que tú quieras, pero para hacer todo lo que tú quieras necesitas una cierta libertad. Ahí se mezclan conceptos como libertad colectiva. Necesito una base material que me permita realizar mi proyecto de vida. Ejemplo, yo quiero hacer todo lo que quiero, pero no tengo dinero. Entonces, como no tengo dinero, no soy libre, porque necesito este medio para hacerlo. Entonces, otros me lo deben proporcionar a través del Estado de manera coactiva para realizar mi proyecto de vida. Ese es el concepto aberrante de libertad positiva. Ese concepto de libertad positiva, ¿sabes quiénes lo han defendido? Lo han defendido totalitarios, dictadores y Geno, ya sabes que sigue, como Stalin, como Lenin, como todos los marxistas que han hecho dictaduras y han eliminado un montón de gente. ¿Por qué ese concepto les sirve? ¿Por qué? Porque cuando la gente prospera en el capitalismo, esta gente dice, bueno, sí, la gente prospera, pero hay otros que no prosperan o no prosperan lo suficiente. Y si esas personas no prosperan, hay otras personas que, bueno, no están cumpliendo un rol en la sociedad y por lo tanto podemos venir y hacer lo que se nos venga en gana. Entonces, Zaira, te recomiendo que para empezar a debatir, primero debes saber que el propio autor que populariza o crea los conceptos de libertad positiva y negativa es el que destruye la libertad positiva y, en otras palabras, obviamente lo dice de manera elegante, es una basura. Y a mí me parece así, la libertad positiva es una basura. Yo creo en el derecho natural. Porque al final dices que sí, autores antiderechos, pero bueno, yo creo, más bien, yo con mi postura yo te podría decir a ti que eres alguien antiderecho, ya, pero ya vamos a llegar ahí, pero bueno. Para empezar debes leerte el libro, no debes leer un resumen, porque si lees un resumen dices, bueno, das los dos conceptos y dices, bueno, Mirko ataca al que a él no le parece, pero si tú has leído la obra de Isaiah Berlin, que tampoco es muy larga, te das cuenta que el propio Isaiah Berlin dice que el concepto de libertad positiva puede ser y ha sido usado por los mayores dictadores de la historia, porque ese concepto es un concepto sumamente errado y sumamente equivocado que pone las necesidades de unos por encima de otros. ¿Ok? Entonces, una vez lo hemos entendido, ya te recomiendo que lo leas, me imagino que te tomará un tiempo, pero esto pasa cuando tú coges aspectos, coges letras, coges citas de un autor y ni siquiera has leído el libro por el cual estamos debatiendo. Entonces te invito primero a que leas este libro. Luego vamos a seguir con tu pensamiento, que me parece autoritario y dictatorial, te lo digo así. Esta es una crítica a tu pensamiento, no es una crítica a cómo eres, cómo vistes, cuál es tu pelo, si tienes familia, no tienes familia, eso me da igual. Yo ataco solamente a tus ideas, no ataco a la persona, porque creo que yo sí tengo educación en ese sentido. Dices lo siguiente: el grupo social, más o menos tratas de definir esto. El grupo social es un grupo social porque se une voluntariamente a comerciar e intercambiar. Esta es la idea central que yo voy a mantener. ¿Por qué? Porque tú en tu idea dices, nosotros cuando estamos en sociedad debemos dar nuestra libertad para vivir en sociedad. Y esto es un concepto que en ciencia política llamamos contractualismo. ¿Qué es el contractualismo? Bueno, el contractualismo es decir que hace mucho tiempo en la historia nuestros ancestros entregaron parte de su libertad a cambio de la seguridad de Papá Estado, que es el enemigo de todo libertario. Aquel que te diga que el Estado no es enemigo, ese tipo no tiene ni idea de ser libertarismo, y hay dos opciones: o te está mintiendo descaradamente o es un farsante, básicamente. Y te repito, esa postura que tú estás tomando es el contractualismo. Básicamente que hubo un contrato social a lo Rousseau, que nosotros firmamos un papelito y básicamente el Estado es legítimo, es el representante de la sociedad, como tú lo dices. Bueno, te recomiendo varios autores. Para empezar, te recomiendo este libro, Nuestro enemigo el Estado, de Albert J. Nock. ¿Por qué? Porque Albert J. Nock recoge la historia universal de la humanidad y ¿qué descubre? Bueno, descubre lo obvio, que el contrato social jamás se dio, nunca existió, nunca fue firmado. ¿Y cómo nace el Estado? El Estado es ilegítimo porque nace de la coacción, nace de la violencia. Básicamente un grupo de ladrones, sicarios
y mafiosos viene a un territorio, esclaviza a la población y le obliga a pagar impuestos, y en vez de llamarlo ladrón 1, ladrón 2, ladrón 3, lo empiezan a llamar rey, y a los hijos del ladrón los empiezan a llamar príncipe, princesa, conde, duque, reina, etcétera, etcétera. Así fue a lo largo de toda la historia. Te invito a que leas el libro para que más o menos sepas de qué va el tema. También te invito a que leas este libro que se llama La Constitución sin autoridad, para que más o menos conozcas que incluso desde la formación de Estados Unidos, los autores liberales de toda época y de toda cepa ya sabían que la Constitución, por ejemplo, incluso la Constitución de Estados Unidos era ilegítima porque nadie la había aceptado, nadie había concordado con sus principios y no la teníamos por qué acatar. Entonces, que tú digas que el grupo social es grupo social porque nosotros tenemos que dar nuestra libertad para que seamos un grupo social, es desconocer que el liberal desconoce la Constitución y que considera al Estado alguien ilegítimo. Y el grupo social es grupo social por la tesis que he mantenido. Es grupo social porque se une voluntariamente a comerciar y a intercambiar. Si hay una determinada población, es porque esa población se une voluntariamente a comerciar y porque le es cómodo y porque le es ventajoso esa posición. Pero lo que hace el Estado es agrupar grupos heterogéneos e intentar volverlos homogéneos. Por eso viene la conflictividad social, por eso vienen los conflictos sociales de toda índole, porque un grupo se impone a otro grupo. Tú que dices que no te gusta la imposición, tú estás imponiendo un Estado a otras personas que no pensamos de esa manera. Entonces tú no puedes imponer. Entonces vendrá el típico argumento que no solo lo utilizan los socialistas, también lo utilizan muchos conservadores, mucha gente derecha. Si a ti no te gustan los impuestos, si a ti no te gusta la regulación, pues vete a vivir al monte. Ese argumento es tan estúpido, discúlpenme la palabra, pero es así, ese argumento es tan estúpido que es como decirte que tú sales de tu casa, alguien te roba, y cuando alguien te roba y tú te quejas, esa misma persona te dice, oye, ¿por qué te vas a quejar de que te roban? Si no te gusta que te roban, vete a vivir al monte, ahí nadie te va a robar. O sea, el argumento es tan estúpido, discúlpeme gente, pero es que es así. Aquellas personas que te dicen, si no te gustan las condiciones de acá, vete. En vez de defender tu propiedad y tus derechos, mejor vete. Igualito, si alguien te roba en la esquina de tu casa, en vez de defender tu propiedad, mejor vete. Porque así es, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, es una aberración. Entonces vamos a hablar ahora de economía. Acá hablamos más de filosofía y ahora vamos a hablar de economía. ¿Por qué? A ver, déjeme repasar un minuto lo que ella está diciendo acá. Ok, para introducirnos a los conceptos económicos que voy a transmitir para derrumbar como una torre de naipes el argumento de Zaira Arias, vamos a continuar y dar punto final, o al menos una pausa, al argumento filosófico que ella da. Ella dice: para ser libres hay que eliminar la desigualdad, la pobreza, para poder ejercer bien nuestra libertad. Esto es una confusión enorme. Estás confundiendo libertad con tener cosas materiales. La libertad es la posibilidad de conseguir en el ejercicio de tu libertad esas cosas materiales. La libertad no es tener asegurado un techo. No existe el derecho a la casa, existe el derecho a la posibilidad de que tú puedas obtener recursos para construir tu casa, sin que nadie te pueda impedir acumular capital para crear esa casa. Eso es libertad. Libertad no es asegurarse riqueza. Nadie ha dicho eso. Tú lo estás confundiendo porque a ti te conviene confundirlo de esa manera. O si no, lo haces por desconocimiento, no lo sé. Aparte, ella dice, el Estado debe asegurar una base material para que todos podamos ejercer nuestra libertad. Y yo te voy a decir, Zaira, que eso es imposible desde el punto de vista económico. Y si tú me quieres refutar, te invito a que lo hagas. Es más, estoy deseoso, me froto las manos y digo que me encantará que me refutes. ¿Por qué? Porque existe la Escuela Austriaca de Economía, Hayek, Mises, Rothbard, etc., crearon un teorema que se llama el teorema de la imposibilidad del socialismo. Hay muchos libros que lo resumen, pero yo te recomiendo que lo leas, que para que podamos debatir, lo puedes leer acá, que se llama Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Para mí es el más completo, de Jesús Huerta de Soto. ¿Por qué?
Porque el Estado no puede hacer cálculo económico. El Estado, independientemente de que sea socialista o no, no funciona porque no puede reunir, porque el volumen de información es tan amplio que el Estado no lo puede concentrar todo. Dos, el Estado, por supuesto que no puede almacenar esa información y no sabe qué hacer con ella. Tres, la información es de carácter tácito y no transmitible. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el Estado pueda planificar necesita números, acciones, gráficos de toda la vida de las personas. Pero hay muchos números y gráficos que no pueden representar la vida social, porque estamos en un entorno social. Ejemplo, es como que a un niño tú le pongas en una pizarra un montón de gráficos para aprender a manejar una bicicleta. Le dices, tienes que inclinarte en un ángulo de 45 grados para manejar la bicicleta, tienes que el viento debe estar en tal condición y tú debes pedalear de tal manera que mantengas el equilibrio dinámico, etcétera, etcétera. El niño no te va a saber entender absolutamente nada, porque a pesar que tú tengas la información correcta, esa información no se puede transmitir en números. El niño tiene que aprender a montar la bicicleta y así va a aprender, básicamente, así como aprendimos todos. No se puede enseñar a nadar con números, no se puede a enseñar a manejar bicicletas con números, y así hay un montón de actividades que no se pueden hacer con números. Entonces, el último concepto del teorema de la imposibilidad del socialismo es que el Estado, cuando interviene en la economía, destruye la información que necesita para coordinar, destruye la información que necesita para poder crear una sociedad. Entonces, bajo estas 4 premisas, el Estado, para que pueda igualar, es imposible, no funciona, no se puede, lo siento, esto ya va más allá de ideologías, eso es economía. Entonces, cuando tú dices el Estado debe, no, el Estado no debe hacer nada, aparte que no debe porque es inmoral filosóficamente, ya lo expliqué desde el primer punto, por eso tocamos filosofía antes de tocar economía. El Estado no puede realizar eso, es imposible, lo siento, a llorar al río, no se puede. El Estado jamás funcionó en toda la historia de la humanidad, sigue sin funcionar bien, y por supuesto te invito a que leas el libro para que lo puedas entender mejor. Yo te he hecho un resumen del socialismo, cálculo económico y función empresarial, pero te invito a que lo leas para que esto quede más claro. Y básicamente con esto vamos a avanzar más a lo que dices en tu video. ¿Qué más dices en tu video? Según lo que yo me acuerdo, según lo que he apuntado. Más o menos por aquí dices que tú crees en un libre mercado, pero crees en un libre mercado regulado, con restricciones. Y eso es un oxímoron, eso es una tautología. Eso no tiene sentido. O es libre o no es libre. O está embarazada o no está embarazada. No hay puntos intermedios en este aspecto. Si tú crees en libre mercado, crees en una sociedad donde el Estado no tenga participación alguna y la gente pueda decidir libremente su proyecto de vida. No puedes decir que crees en un libre mercado con restricciones porque si no, no es libre. O sea, es que no tiene sentido. Básicamente, tu postura en este sentido no tiene sentido alguno. Porque si es libre, no requiere alguna restricción. No tiene sentido alguna. Aparte, tú dices, acá viene ya un poco entrando a la parte política, dices que nunca hemos vivido un gobierno de izquierda, y esto es profundamente mentira. Hemos tenido gobiernos como Velasco, Alan García I, gobiernos socialdemócratas que son de izquierda, como el mismo Ollanta Humala, etcétera, etcétera, etcétera. Que no hayan sido de la izquierda, que a ti te gusta, ese no es problema mío. La izquierda no solo es socialismo, la izquierda es socialdemocracia, la izquierda es los anarquismos de izquierda, como Proudhon, los marxistas, los guevaristas, los anarcocomunistas, los anarcosocialistas. Hay un montón, los socialdemócratas, los socialliberales, un montón de posturas de izquierda, que ellos no hayan sido la izquierda, que a ti te gusta, ese no es mi problema, o sea, pero han sido presidentes de izquierda. Eso también le pasa a la derecha muchas veces. La derecha dice que tampoco en los 200 años no nos ha gobernado un solo gobierno de derecha, y eso también es mentira. O sea, que no hayan sido de la derecha, que a ellos les gusta, eso no es mi problema. Nos ha gobernado tanto la izquierda y tanto como la derecha. Lo que sí nunca nos ha gobernado es un liberal coherente, nunca nos ha gobernado un libertario, mucho menos. Entonces, eso sí puedo decir con toda seguridad. Y por supuesto, también quiero tocar en este tema, que ya que estamos entrando en política, que bueno, te puedo aceptar que puedas atacar mis posturas. Lo que sí no puedo aceptar es que me intentes acercar
a Keiko Fujimori o a la derecha de Perú. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ellos y nunca voy a tener absolutamente nada que ver con ellos. Yo desprecio el fujimorismo, no me gusta su postura y por supuesto nunca voy a estar de acuerdo con ellos. Y me dirás, no, esta es mentira. Bueno, te invito a que veas mi video, análisis del programa de gobierno de Keiko Fujimori, y digo que el programa es una basura. Lo digo antes incluso que sea la segunda vuelta. Es una basura y lo sigo manteniendo. El programa de Keiko Fujimori es una basura, así como me pareció una basura el de Hernández Soto y me pareció una basura el de López Aliaga. Eran basura y les di notas bajísimas del 0 al 10. Bajísimas. A Keiko Fujimori la desaprobé. Al único que llegué a aprobar por un pelo es Hernández Soto. El único. Y aún así dije que el programa era bastante malo. Entonces, no te acepto eso. Aparte que dices que das argumentos y dices que te quejas de los monopolios. Bueno, te invito a que si tú te quejas de los monopolios, el primer monopolio del cual tú te deberías quejar es el monopolio del Estado, porque el Estado tiene el monopolio de la impresión monetaria, el Estado tiene el monopolio de la seguridad, el Estado tiene el monopolio en el Perú de la salud, el Estado tiene un monopolio en el Perú de la educación, tiene un monopolio del Banco Central, tiene un monopolio de políticas públicas, tiene un monopolio de muchos temas, de muchos temas. Entonces, tú para empezar a quejarte de los monopolios, ok, me parece perfecto. Yo también estoy en contra de muchos monopolios que hay en el Perú, pero el primer monopolio que existe en cualquier país del mundo, independientemente de la ideología que manejen, es el Estado. Para empezar, ojo, para empezar, pero obviamente tú no te quejas de esto porque esto es funcional a tu ideología y eso para mí es bastante malo, pero bueno. Aparte, bueno, básicamente terminar con esto. ¿Por qué? Porque creo que el golpe de gracia viene cuando hablamos de ideología, de filosofía política. Vamos a este autor. Este autor ni siquiera es liberal, no es libertario. Este autor es socialista. Se llama Frank Oppenheimer. Y tiene un libro llamado El Estado, donde en un ejercicio de honestidad intelectual, él reconoce que el Estado es imposición, reconoce que el Estado es ilegítimo y por supuesto dice el socialismo que yo defiendo necesita del Estado porque existen dos medios, los medios políticos y los medios económicos. El socialismo destruye a los medios económicos porque no puede aceptar que existan, porque si no el Estado no puede abarcarlo todo. El mismo autor lo dice siendo socialista. Entonces, bueno, te invito a que también lo leas y veas que dice que nosotros los socialistas necesitamos al Estado, aunque sea ilegítimo hay que usarlo para construir la sociedad que a nosotros nos gusta. Esta postura obviamente es inmoral hasta decir basta, pero en un ejercicio de honestidad intelectual yo creo que también puedes alcanzar este estado de conciencia si lo puedes leer. Bueno, yo lo dejo ahí. Y por último, tú dices que a través de la democracia se puede expropiar y tal. Bueno, yo te doy este último teorema, por si lo quieres dar, que se llama el teorema de la elección pública desarrollado por la Public Choice. Esta escuela económica, que es diferente a la escuela austriaca, dice que la democracia es una utopía irrealizable que jamás va a poder estar al servicio de la gente. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. A ver, las voy a poner acá. Listo, lo tengo acá. Básicamente, los motivos por los que fracasa la gestión pública democrática, que tú eres la que apoyas eso, porque tú dices a través de la democracia, de una verdadera democracia, vamos a poder ayudar a la gente. Bueno, hay 5 motivos, espero que me los refutes uno por uno. Si es que quieres hablar, obviamente, de política y cómo ayudar a la gente, hay 5 efectos. El primer efecto de la racionalidad de la ignorancia. Esto quiere decir que los votantes no se preocupan por votar porque su voto es irrelevante. Segundo, el efecto de los grupos privilegiados de interés, que la democracia no va a poder ser y no vas a poder realizar elecciones de gestión pública porque hay grupos de interés presionando al Estado. Tercero, el efecto de la representación no vinculante, que significa que el político, aunque salga elegido, no hay un contrato que le obliga a cumplir sus promesas de campaña. Por lo tanto, los políticos pueden hacer lo que quieran y de hecho hacen lo que quieren. Cuarto, el efecto de la miopía gubernamental. Bueno, básicamente este efecto consta de que más o menos explicándolo un poco rápido, más o menos, que la gestión pública está orientada siempre hacia el corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que los políticos nunca miran a largo plazo. ¿Por qué? Porque las elecciones son dentro de 4 años,
máximo o 5 años máximo. Entonces todas las acciones que hacen los políticos es gastar lo máximo posible para que la gente viva mejor hoy a costa de vivir mal mañana. Entonces los políticos no tienen incentivos. Es como Pedro Castillo. Pedro Castillo da bonos porque el siguiente gobierno se va a encargar de pagar esos bonos. Entonces hoy doy la máxima cantidad de bonos porque yo solo voy a durar 5 años. Eso es el efecto de la miopía gubernamental. Y por último está la carencia de incentivos para actuar de forma eficiente. Básicamente que el Estado lo haga bien o lo haga mal, los políticos siguen recibiendo su mismo dinero. No es como una empresa privada que si tú eres ineficiente te despedimos en one. No, el contrato político es un contrato de 5 años independientemente si tú lo haces bien o lo haces mal. Si lo hace mal, lo siento, respetamos. No es como una empresa privada que si a ti te contratan, hay una cláusula de bajo rendimiento, de que si tú no rindes, que si eres problemático, te votan. Entonces, bajo estos 5 principios, la democracia de la elección pública, como tú misma estás defendiendo en tu video, es una utopía irrealizable y que jamás va a poder ser. Y por último, la última réplica, tú dices que no siga a gente antiderechos. Yo podría decirte, Zaira, que tú eres antiderechos totalmente. ¿Por qué? Porque quieres usar al Estado para realizar ciertas tareas, y el Estado es un parásito que vive a costa de mi dinero, y para que el Estado realice esas tareas debe quitarme dinero a mí, a mi familia. Yo no quiero eso. Y no me puedes obligar, pero bajo tu teoría, las obligaciones sí se pueden realizar porque primero está el Estado. Para ti primero está el Estado y después el individuo. Y eso no puede ser. El individuo siempre está primero que el Estado. No existen derechos colectivos, existen los derechos individuales. Existe el derecho natural. Te invito a que investigues qué es el derecho natural. Y si tú estás apoyando al Estado, significa que estás yendo en contra del derecho natural. Y es por eso que también te podría llamar perfectamente antiderechos, porque vas en contra del primer derecho que tenemos las personas, que es el derecho a la propiedad privada. ¿Y cuál es tu propiedad primogénica? Primogenia es tu cuerpo. Entonces, bueno, me parece que ya hemos podido responder todo. Disculpen si se extendió mucho el video, pero creo que en estos temas filosóficos, políticos, económicos es necesario tener una postura clara, concisa y que ustedes sean los beneficiados. Así que los invito a compartir el video si has llegado hasta aquí. Me parece increíble. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nada, pronto tendremos un debate con la señorita Zaira Arias en mi canal y espero que sea muy muy bueno. Así que muchísimas gracias, gente, y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.